Hola, soy Juan David Correa, bienvenidos a otra conversación pendiente. Hoy me encuentro con Elena Urán. Elena Urán Videgaín es una activista, escritora, defensora de derechos humanos y alguien que en los últimos años en Colombia ha jugado un papel determinante en el debate sobre la memoria, sobre qué quiere decir la memoria para un país, para las víctimas, para la gente que ha padecido, también para los victimarios. Y por eso hoy estoy muy contento y muy honrado de estar con ella. Gracias, Elena, por estar acá. Hola Juan David, pues más contenta estoy yo de que hayas pensado en invitarme a conversar contigo. Bueno, Elena, tú y yo nos conocimos nos conocimos hace muchos años por otras circunstancias, pero nos reencontramos por la escritura de un libro. No precisamente por el libro, sino porque tú estabas alcanzando y buscando una voz para intervenir en la discusión pública colombiana. Mucha gente se pregunta quién es Elena Urán y cuál es su historia. Y yo quería empezar por ahí, porque aunque estamos apenas a 3 meses de que se cumplan 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, muchas personas jóvenes quizás no recuerdan esa historia. ¿Qué fue lo que te ocurrió y le ocurrió a tu padre, Carlos Horacio Urán, en el Palacio de Justicia, y cómo es que esa historia que se redescubrió o que empezó a redescubrirse casi 20 años después te empezó a tocar y a comprometer con el tema que vamos a tocar hoy? Sí, bueno, lo que dices es lamentable que muchos jóvenes no tengan ni idea de lo que pasó en ese asalto a las altas cortes de justicia, cuando un comando del M-19, aproximadamente 35 personas, entran en el edificio con la idea de tomar como rehenes a los magistrados y someter al presidente a un juicio político porque consideraban que había incumplido un acuerdo de paz que habían iniciado el año pasado, o un armisticio. Inmediatamente después hay una respuesta desmesurada de parte de la fuerza pública, y bueno, ahora sabemos que incluso ellos sabían que eso iba a suceder, dejaron entrar al M-19 y enseguida estaba todo el edificio rodeado de tanques, de 8 tanques de guerra, y en toda la operación participaron alrededor de 5.000 personas. O sea, eso duró 2 días, y ahí podemos, nada más con esto que estoy contando, dimensionar lo que fue esto: 35 guerrilleros versus alrededor de 5.000 uniformados, acorde a investigaciones de la propia fiscalía. Algunas personas que sobrevivieron después de las 28 horas de la confrontación salieron, entre ellas mi papá, y sin embargo mi papá era magistrado auxiliar del Consejo de Estado para la fecha. Él salió custodiado por uniformados, y después, bueno, a nosotros nos dijeron siempre que había muerto por el cruce de balas. Siempre hubo sospechas, pero bueno, no teníamos los elementos como para poder investigar ni asegurar qué era lo que había pasado. Cuando mi mamá lo intentó en ese momento fue amenazada y tuvimos que salir del país. 22 años más tarde, cuando la fiscalía empieza a indagar por otras personas desaparecidas, termina encontrando en caballerizas del cantón norte de Usaquén la billetera de mi papá con toda su documentación. Entonces compulsan copias, exhuman el cadáver y se puede ahí ya constatar que fue sometido a torturas y que fue ejecutado por un arma de las Fuerzas Armadas, más concretamente de los altos mandos, y por un disparo a corto impacto. El caso de mi papá es el que más pruebas hay, pero no es el único. De hecho, yo cuando empiezo a investigar
encuentro en las actas de levantamiento de todas las demás personas un patrón que se repite. Incluso las fotos se ven las mismas torturas. Yo no sé ni por qué terminé haciéndolo, pero bueno, terminé viendo las fotos y por ejemplo, Gaona es exactamente los mismos daños en su cuerpo, los tiene él y los tiene mi papá, y él, igual que mi papá, el cuerpo de él fue encontrado en medicina legal, desnudo, lavado y como NN. Esta historia está en un libro que te recomiendo, publicado hace 5 años en la editorial Planeta, que se llama Mi vida y el Palacio, y en donde está la historia y la investigación de esto que está contando Elena. Aunque parezca extraño, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando Elena tenía 9 años, 8 años, 10, no, 9, ¿no? 10. Eres del 75, 5, porque tenía 10 años, y en la fecha de 2007 pasan 22 años. Son 2 décadas, lo cual no es poco. Yo creo que, digamos, el paréntesis de lo que es tu vida nos lo vamos a saltar y vamos a dejar que ustedes lo descubran en este estupendo libro. Pero hay algo que me inquieta de esas 2 décadas y que tú has reflexionado y que quizás es la manera en que has descifrado cuál es tu lugar en la sociedad, y es que hay un silencio muy doloroso para las víctimas, hay un shock que se produce en el cual encontrar la salida, la vía, el camino, pues mira todo lo que supone. Pueden ser 20 años para que alguien pueda sacar la cabeza, respirar y decir, yo necesito saber. ¿Qué supone ese silencio? ¿Qué supuso ese silencio para ti y para muchas víctimas con las que te has encontrado en este tiempo? Bueno, ese silencio, pues fue un silencio absolutamente calculado, preestablecido, refleja una sociedad disciplinada, sometida al terror y silenciada, por un lado la sociedad y por otro las instituciones que han sido cómplices de estos crímenes y que permiten que la impunidad durante 2 décadas, bueno, incluso hasta hoy, porque fue 22 años después se abre el caso, pero hasta hoy, 40, sigue impune. 18 después. Imagínate. Entonces, supone para quienes viven esto de forma directa, en el caso, bueno, en mi caso sí fue pues como que vivir una vida que no era del todo completa, porque es vivir como una mentira, que le quieres hacer verdad, que no entiendes qué fue lo que pasó, porque finalmente uno tiene que agarrarse a algo para intentar pues seguir con las exigencias de la vida diaria, ir al colegio, en el caso nuestro adaptarnos a nuevas culturas, pero ese silencio durante tanto tiempo no te permite hacer lo que implica un duelo, todo ese proceso de transición, de aceptar, de la parte de confrontar ese pasado y después sentirse uno mucho más fuerte y bueno, y ya tramitar y dejar las cosas atrás. Y de hecho, no solamente lo veo no solamente pues a nivel personal o quienes otras personas que han vivido esto, sino también es algo que nos pasa de manera colectiva como sociedad. Justamente en el caso del Palacio de Justicia, el no haber mirado esto de frente, el no reconocer lo que pasó, hace que hoy 40 años todavía estemos tropezando sobre ese trauma no tramitado, y que tengamos una identidad tan endeble como la que yo percibo que tiene la sociedad colombiana y bueno, que vivamos en esa confrontación. En el caso del Palacio de Justicia, ¿quién tiene la culpa? Y de ahí no hemos sido suficientemente maduros y no hemos tenido la grandeza suficiente como para reconocer esto fue lo que nos pasó, fue horrible y ahora lo queremos dejar atrás para pasar a algo mejor. No, entonces lo traemos todo el tiempo del pasado, pero todo el tiempo del pasado para estar en una pelea continua.
no para mirarlo de frente y ser ahora mejores, sino es para mantener la disputa, y en esa disputa queda reprimida la memoria de las víctimas. Sin embargo, en esos 22 años y a partir de 2007, sería justo reivindicar el papel que cumplen dos sectores de la sociedad que creo que tú has abrazado de alguna manera. El periodismo, por un lado, en este caso todo un equipo investigativo de Noticias 1 con Daniel Coronel, Ignacio Gómez y otros periodistas que rastrean, descubren y componen estas imágenes sobre las cuales ya nos vas a contar, y la justicia. Una fiscal tan valiente como Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Sería justo darles un lugar a estos dos lugares, a estas dos, digamos, partes de nuestra sociedad que en medio del horror y en medio de eso que tú llamas una sociedad silenciada y atemorizada, se atreven. Sí, y que es un drama, pero bueno, no. Precisamente en el libro comparo a Ángela María Buitrago con Fritz Bauer, que fue un fiscal alemán que cuando la sociedad negaba todo lo que había pasado en el nacionalsocialismo, él entendió que para poder superar lo que había pasado había que hablar con la verdad, y eso es lo que permitía hacer justicia, y obviamente en contracorriente, porque todos los demás jueces y fiscales todavía estaban en la lógica del nacionalsocialismo. Ángela María Buitrago tuvo que pasar por una cantidad de situaciones muy complejas para ella poder avanzar lo que avanzó. De hecho, la retiran del cargo cuando llama a declarar a 3 generales. Y bueno, y lo que ha habido de avances judiciales en Colombia fue gracias a ella. Entonces, por supuesto que merece pues todo el reconocimiento, y en el caso de los reporteros también, bueno, no solamente el equipo periodístico de Noticias 1, hubo otros que estuvieron presentes durante los hechos allá en la Plaza de Bolívar. Julia Navarrete, estaba Jorge Rojas, que estaba con Todelar, estaba Nacho Gómez, que después pasó a estar en Noticias 1, Felipe Caicedo como fotoreportero, y es gracias al trabajo de ellos que hoy podemos reconstruir lo que pasó. Pero las editoriales, o sea, las casas editoriales, sí lamentablemente reprodujeron una versión oficial que nos ha costado pues mucho dolor como país hasta hoy. ¿Qué quieres decir con las casas editoriales? ¿Con los medios más corporativos? Sí, pero desde las decisiones que se tomaron desde los dueños de esos medios, porque a mi modo de ver, no hubo unas investigaciones de fondo sobre lo que había sucedido. Y cuando yo, de hecho, tantos años después, empiezo a investigar, digo, pero ¿por qué nadie fue a averiguar? O sea, si es que era, ¿por qué nadie fue a la casa del florero a averiguar qué había pasado allá? ¿Por qué nadie miró los archivos de Estados Unidos? ¿Por qué nadie, o sea, eran como una medicina legal? ¿Qué pasó en medicina legal? ¿Por qué no indagaron cómo había sido posible? ¿Cuál era la estructura de poder detrás que había posibilitado esos hechos, pues además de la envergadura en la que sucedieron? Porque no solamente fue dentro del Palacio de Justicia, sino después toda esa infraestructura preestablecida en Bogotá, desde el Estatuto de Seguridad Nacional, el papel que tiene contrainteligencia acá desde militares de la AAA, que todavía tienen mucho poder. De hecho, se publica en 1991 en inglés la investigación de Anne McLean, y solo hasta 2010 aparece el que yo considero una de las investigaciones más completas sobre lo ocurrido en el Palacio, en donde ya establecía esas responsabilidades que tú estás señalando en lo que se llama la retoma del Palacio de Justicia. Es decir, desde agosto las autoridades sabían que esto se iba a producir, dejaron que se produjera como una suerte de estrategia militar para darle una lección al M-19 que ya les había dado varios golpes, y evidentemente producen
unos hechos ominosos de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas. Yo quería preguntarte si ese viaje a Alemania, ahora que mencionas al nazismo y su relación con la memoria de la sociedad alemana, tú vas a vivir a Alemania, si eso empieza a despertar en ti todas estas preguntas, y cómo es esa relación en un país en el que tú viviste, que yo creo que, no sé, a riesgo, ordena un poco en ti esa búsqueda que va a ser definitiva para lo que estás haciendo desde hace unos años a lo que ya vamos a ir. Sí, sí, sin duda. O sea, yo me he preguntado qué habría pasado si yo no hubiera terminado en Alemania. Bueno, posiblemente no, ni me habría involucrado con los temas de memoria. Cuando yo llego allá y empiezo a ver que por todos lados hay señales sobre lo que, o sea, cómo vivió la gente, esos momentos del nacionalsocialismo, o una casa que se la robaron a una familia judía que tiene afuera una placa que cuenta que esa persona a qué campo de concentración fue, o no sé, podría ser este taller que se lo sacaron a un señor y después otra familia vino y ahí se construyeron 1000 estrellas de David. O sea, todo el tiempo, en todas partes se está interpelando con ese pasado. Y bueno, y en el lugar de trabajo, en el Parlamento alemán, donde yo era asesora de un diputado para política exterior, ahí digamos que fue como, creo que ahí eso me sacudió, por un lado por estar en un edificio como de, ¿no?, así tan importante y como paradigmático de la historia alemana, ¿no? Exactamente. Además, claro, ahí empieza el ascenso del nacionalsocialismo, cuando se quema ese lugar. Eso es lo que posibilita, de hecho. Y sin embargo, el lugar cuenta con fotos, cómo se dio el incendio, qué pasó después. Bueno, y ahí es cuando yo empiezo como a pensar, uy, este edificio que fue quemado sin personas, cómo fue el manejo después de los medios, y empiezo a ver unos paralelos también con Colombia, pero también empiezo a ver claramente que la manera en que se recuerda en Alemania no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en Colombia, que es que no se recuerda, no se habla, es como una política de aquí no pasó nada, una política de olvido. Y eso que el edificio en Colombia fue quemado con personas adentro. Y ahí eso creo que para mí fue tan impactante que yo, pues ahí ya dije, o sea, fue como un llamado, tengo que meterme en esto porque aquí hay mucho. Y bueno, y después, bueno, pasaron muchas cosas, empecé a pensar que tal vez sería interesante conocer a otros colombianos. Yo realmente estaba muy alejada de la colombianidad, con Colombia como país no tenía nada que ver, con colombianos en Alemania prácticamente nada, y ahí empiezo a buscar otros colombianos, pero además que hubieran tenido experiencias también que hubieran sido violentadas aquí en Colombia, y bueno, y nos empezamos a reunir. Viene posteriormente la sentencia de la CIDH a Colombia por el caso del Palacio de Justicia. En el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Exactamente. Tú habías desde 2007, junto a otras víctimas, establecido una causa contra él. Sí, dado que en Colombia no avanzaba, no podíamos, ya habíamos intentado, habíamos agotado todos los recursos judiciales, entonces interponemos esta denuncia ante la CIDH. Y finalmente, cuando se encuentran esas pertenencias de mi papá y todo esto, hay un impulso muy grande a ese caso, por llamarlo de alguna manera, y Colombia es condenada, y ahí empiezo yo cada vez más como a reconectar con Colombia. Viene la escritura del libro. Pero ahí te interrumpo porque sí, hay una primera
contestación al poder, que yo creo que es importante entenderlo, digamos, tus voces críticas en este momento no son de hoy, empiezan a tener una notoriedad, si se quiere, desde ese momento. ¿Qué es lo que te pasa o les pasa a ustedes con respecto al gobierno Santos y la inconformidad que tuvieron frente a ganar esa causa y que tú dices? Sí. Sí, yo me acuerdo, de hecho, estaba en una oficina de un diputado de los Verdes, es que me acuerdo perfectamente. Yo entré muy molesta porque Juan Manuel Santos había salido en plenas negociaciones de paz, había salido a exculpar a Arias Cabrales. Arias Cabrales, para quienes no lo saben, Sí. era el ministro de Defensa del el comandante de las fuerzas militares del año 85 en el gobierno de Belisario Betancur. Fue el que estuvo a cargo de toda la operación y había sido condenado en segunda instancia en ese momento y Juan Manuel Santos salió a decir que era un hombre de bien, bueno, esto que Lo defendió públicamente. Lo defendió, que ya lo habíamos visto de igual manera con Uribe Vélez en relación a Plazas Vega, o sea, como que se repetía exactamente el mismo formato, la cúpula detrás y ellos, el poder civil, obedeciendo al poder militar y exculpándolo de todas sus responsabilidades. Pero en el caso de Juan Manuel Santos fue mucho más violento porque estábamos en un proceso de paz en el que yo creía, y yo de una u otra manera estaba muy lejana pero involucrada porque había un delegado del Parlamento alemán para los acuerdos de paz, Tom Koenigs, y yo me acuerdo que conversábamos mucho. De hecho, una moción de censura yo participé para que estuviera acorde a ciertos términos en español, bueno, en fin. Y cuando salió esto, yo me acuerdo que estaba todo el día muy molesta y entré a una oficina y se lo comenté a un agente. Uno había sido periodista y él me dijo, pero tienes que hacerlo público, tienes que escribir, Y bueno, yo escribo una carta que termina siendo publicada en Semana, reprochando esta actitud de Juan Manuel Santos, en la que le exigía que me explicara cómo quería hacer la paz mientras pues exculpaba criminales de guerra. Es como dices, una actitud que tiene unos relatos históricos que hay que ubicar y lo dijiste bien. Si el Palacio es en el 85, veníamos de un gobierno copado por el Estatuto de Seguridad, es decir, militarizado de una u otra manera, y el vacío de poder que ocurrió ese 6 y 7 de noviembre es evidente para todo el mundo. Quienes tenemos más edad podemos recordar al presidente de la Corte Suprema de Justicia gritando por teléfono auxilio, que detuvieran el fuego, que por favor, a mediodía del 6, el presidente no apareció. Y ese vacío de poder obviamente lo ocuparon los militares. Creo que la imagen paradigmática o icónica de ese momento es Plazas Vega como coronel o no sé qué era en ese momento, capitán, diciendo que van a defender la democracia, maestro, como dijo en una célebre imagen de televisión, y se produce esta retoma violenta. Para quienes hasta ahora se preguntan, bueno, ¿y solo van a hablar de los militares? No se preocupen, que toda conversación tiene sus paradojas y ya vamos para la paradoja de esta conversación. Pero yo me pregunto entonces, cuando tú reclamas eso con tanta vehemencia, estamos en medio de un proceso de paz, ¿qué es lo que pasa con ese relato? ¿Qué es lo que pasa con esa sentencia que tú no quedas y ustedes no quedan de todas maneras satisfechos con el Estado colombiano? Bueno, finalmente, después de insistir en que el reconocimiento se hiciera por parte del jefe de Estado, porque él no iba a hacerlo, y nosotros dijimos, entonces no hacemos, o sea, no lo vamos a reconocer de parte de nadie más que no sea el comandante en jefe y cabeza del Estado. Y finalmente, Juan Manuel Santos, a quien yo reconozco, digamos, el esfuerzo por todas las negociaciones con las FARC, pero esto es otra cosa.
o sea, yo tengo la capacidad de reconocer lo que está bien. La complejidad. No, porque en Colombia tenemos ese problema, que es el todo o nada, o eres mi enemigo, o eres... El caso es que en ese momento, si yo pensaría que estuvo bajo una presión tan grande de los militares y no tuvo los pantalones para hacer las cosas como se deben en un Estado de Derecho. Y en el acto de reconocimiento, él incluso puso como en duda, o él dijo, si se cometieron crímenes, es deber del Estado reconocerlo. Y pues para nosotros sí fue muy, no sé, por decirlo de alguna manera, molesto, porque ya había sido condenado Colombia, ya habían investigaciones, y lo menos que esperábamos era que el presidente saliera a decir sí, hubo. Y aparte, bueno, habló de un montón de... El condicional. El condicional. Y bueno, se puso a hablar de los crímenes de las FARC, que no era el espacio para... Estábamos hablando de crímenes de Estado, y él utilizó un espacio también para hablar de los crímenes de este grupo armado. Entonces, bueno, eso quedó así. Puede ser que haya otras personas que hayan quedado satisfechas. Yo me fijo mucho en esas cositas, como en las palabras que se utilizan. Y después, de hecho, intenté alguna vez hablar con él, es decir, con Juan Manuel Santos, y lo que él decía es que él ya pidió perdón. Yeah. Y no, pues a mí me da risa, porque es que no se trata de eso, es decir, en fin. Bueno. Yo decía que todo tiene sus paradojas, porque esta conversación pendiente en el sentido de su concepto empezó debido a Elena. Es decir, este espacio yo empecé a pensarlo cuando era ministro de Cultura de este gobierno. Y lo empecé a pensar porque evidentemente quien fue elegido como presidente de los colombianos y asumió el 7 de agosto de 2022 es Gustavo Petro Urrego, miembro del M-19 para los años en que se produjo la toma del Palacio de Justicia. Una toma que inició el M-19, que propuso el M-19 como un mecanismo de enjuiciar al presidente Belisario Betancur porque se estaban incumpliendo los diálogos de paz que se habían iniciado en el año 82 y 83, y una vez más estábamos viendo cómo la paz era saboteada por lo que llamaba en ese momento Otto Morales Benítez, comisionado de paz, los enemigos agazapados de la paz. Y digo que partió de ese momento porque es bueno recordarlo, es porque cuando nosotros como gobierno decidimos declarar patrimonio el sombrero de Carlos Pizarro, se produjo una discusión. Mi posición, que no había tenido la ocasión de hablarlo con Elena de esta manera, y no me parecía bien tenerla yo teniendo un cargo de poder y ella estando como ciudadana, por eso la vamos a empezar a tener en este momento. Mi posición era, Elena, que era el símbolo de un hombre que había firmado la paz y que lo asesinaron con ese sombrero dentro de un avión. Tú querías matizar y tú empezaste a contestar de alguna manera esa especie de exaltación de los símbolos del M-19 en el contexto de lo ocurrido en esos años, en la década de los 70s y 80s. ¿Qué fue lo que te ocurrió cuando, siendo parte incluso también del gobierno en una época, tú empiezas a ver que esa contradicción nos habita a todos como colombianos, que no podemos escapar de eso? Sí, pero incluso yo lo recuerdo anterior, o sea, cuando hicieron un evento para, lo llamaban recuperación de la espada de Bolívar. Yo ahí dije, pues lo de recuperación lo podríamos discutir. Y segundo, no me gustó que fuera una charla con solo unas voces. Y creo que ahí yo te llamé o te escribí y te dije, no estoy de acuerdo con esto. Eso me parece de hecho contraproducente. No es que no hablemos de esto, sino quiénes hablamos y desde qué lugar. Y como una cosa más, sí, pues con más voces que piensen diferente. Ahí es donde podemos construir. Ahí yo ya vi que era como, porque en ese evento, si yo no recuerdo mal, estaba Oti Patiño, Vera Grave, María José Pizarro. Fabio, que después habló contigo, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí me parecía que eso quedaba como cojo.
Esto se hizo en el Museo Nacional, Sí. para recordar. Y Fue el momento que se conmemoraba el momento en que se fundó el M-19 ajá, en 19 de abril de 1974, cuando la espada de Bolívar fue extraída, robada, recuperada, depende de los relatos, de la Quinta de Bolívar en Bogotá. sí, que además hubo una pésima coincidencia y es que se dio el mismo día en que salió la resolución para retirarle las medallas a Arias Cabrales y que yo estuve detrás de eso. Entonces, claro, eso tiñó todavía más el asunto, pero fue una coincidencia. A mí hay gente que me dice, yo no creo, pero no, yo sé que fue una coincidencia, pero yo sí ahí dije, pues no me parece, así como se planteó, no me parece que debería ser. Después vino el presidente Petro con la bandera. Esa fue la secuencia. Primero después vino él con la bandera, que no es para ponerla abajo del colchón. Y yo ahí fue cuando dije públicamente, un momentico, es decir, está bien nuevamente que hablemos de la bandera, pero no desconociendo todo lo que generó, el daño que generó, lo que representa esa bandera, que es un grupo armado, que se desmovilizó. Es mentira que no hubo disidentes, porque sí hubo disidentes, pero bueno, que tuvo una transición exitosa hasta hoy, pero generaron dolor. Y plantearlo como se hizo a mí no me parecía tampoco. Entonces yo ahí también, en calidad de asesora para temas de no repetición, sentí que lo correcto era decir algo, no solamente porque tenga una historia directa, porque yo siento que estoy vinculada al M-19, quiéralo o no, quedé ahí, y porque previamente yo también había criticado el uso en unas manifestaciones de unos pendones que decían salvando la democracia, maestro. Entonces yo decía, ¿cómo voy a señalar para un lado y al otro no? Cuando a mí me parece que ninguna exaltación a actos de guerra nos va a llevar a la no repetición. Entonces era como ese conflicto interno, y dije, bueno, lo voy a decir, o sea, no importa, es lo que yo considero que es correcto. No es en plan de acabar con el otro, que no tengo la capacidad, ni mucho menos, pero sí de que nos escuchemos mutuamente. Y eso, pues la única persona que en realidad reaccionó fuiste tú. Después vino lo del sombrero. De hecho, yo me reuní con María José Pizarro y le dije, María José, o sea, es que el sombrero, es decir, pues yo entiendo que tu papá se desmovilizó y yo reconozco, y me parece infame lo que pasó, yo soy la primera en decir esto no puede pasar, es asqueroso, pero vuelvo a lo mismo, tampoco podemos desconocer lo que pasó antes. O sea, celebramos que se hayan desmovilizado, pero tampoco es que por eso hay que darles un premio ahora. Es decir, es como el niño se porta mal y entonces después démosle trofeos. Pues no, el premio son parte de la sociedad y caminamos juntos. Pero no ahora, pues como que entonces todos tengamos que bailar a su ritmo. Eso no me parecía a mí me parecía muy poco sano en el momento tan de tanta polarización. Y bueno, y lo que estaba contando, yo incluso me reuní con María José Pizarro, a quien respeto, y le planteé pues cuál era mi punto de vista. Ella también, claro, en privado dicen cosas que en público después no dicen los políticos, ¿no? Eso es algo que a mí también me desconcertó. Y no solamente ella, con José Jaime Uzcategui, que tú me viste una vez, es lo mismo. Y digo, pero esta gente, pero no entienden la responsabilidad que tienen con el país. ¿Por qué en espacios cerrados podemos tener una conversación difícil? Y yo les digo, mire, eso es lo que yo pienso. Usted no tiene que estar de acuerdo, no importa, pero escuchémonos, simplemente escúcheme. Y yo lo escucho a usted. Y después reflexionamos sobre eso, y en esos espacios privados hay mucho más empatía y hay
mucho más capacidad de crear, pero después una vez salen a lo público es una guerra y es quien impone, se impone al otro. Y bueno. Tú ya habías hecho, y por eso todo es más complejo de lo que parece. Sí. Tú estabas trabajando en la Cancillería en temas de memoria y ya habías hecho algo que nos pone y nos sitúa la discusión en un escenario mucho más complejo en el terreno de la memoria. Ya habías hecho algo con relación a los hornos crematorios de los paramilitares. Estabas trabajando el tema de la memoria con Alemania, con otros países, porque entiendes que la discusión es más compleja. ¿Qué era lo que estabas construyendo que de repente se sitúa solamente en esta discusión pública, pero por debajo tú habías traído o ayudaste a traer en todo caso la maravillosa exposición de, ¿cómo se llama? La de Forensic Architecture. La de Forensic, ¿no tuviste nada que ver tú con eso? Sí, pero eso fue ya desde Alemania, o sea, yo no vivía acá, yo estaba en pero Alemania. tú ya estabas pensando todos esos temas y de pronto te viene todo esto y tú quedas en el centro, digamos, como sujeto de esta discusión. Sí. ¿Por qué no cuentas qué era lo que tú estabas haciendo? Bueno, en ese momento... frente al tema de la memoria en Colombia. Sí, yo estaba asesorando a la Cancillería en temas de memoria y no repetición. Y obviamente la transformación de lugares de horror en sitios de memoria es algo transversal a la no repetición. La no repetición no voy a explicar acá porque es una explícalo. cosa... Bueno, la no repetición, de hecho yo intento como reproducir algunos de las mecanismos que se han utilizado en Alemania, que se llama más esa educación política y que se inicia en la posguerra porque son conscientes de que los tribunales de Nuremberg, en donde se enjuició a los altos mandos del nacionalsocialismo, no era suficiente, que era necesaria una transformación cultural y mental para que la gente dejara de soportar, fomentar, impulsar estas violencias, porque finalmente es eso, la cultura es lo que está ahí permitiendo que otros tengan el poder para hacer eso. Y si no se cambiaba la mentalidad y la cultura a una más democrática, pues los tribunales no iban a ser suficientes. Entonces todo esto se llama educación política y esto pasa por la transformación de sitios de memoria, por la depuración del sector judicial, por la desclasificación de archivos, y esto no solamente en relación al nacionalsocialismo, sino también a la dictadura nazi, por eso a la dictadura comunista, toda la desclasificación de los archivos de la Stasi, que era la policía comunista. Sí, la de inteligencia, digamos. Y bueno, y todo lo que tenga que ver con producción audiovisual para contar lo que sucedió, el pénsum escolar tiene que contener a partir de tercer grado, ya en las materias, no me acuerdo si es no, historia no es, pero bueno, hay dos, dependiendo del colegio, pero que les empiezan a mostrar a los niños pues de dónde vienen, de dónde viene su país, obviamente todo adecuado a la edad, pero entonces cuando llego a Colombia y me ofrecen trabajar en todo esto, pues retomo como mucho lo que yo había aprendido en Alemania y estando en la Cancillería estábamos trabajando con Salvatore Mancuso en la frontera colombo-venezolana y en uno de los hornos que utilizaron el bloque Catatumbo para desaparecer personas. Las conversaciones con él para mí fueron supremamente exigentes porque yo nunca me imaginé pues estar enfrente de una persona responsable de tantos horrores. Para mí fue un conflicto, un dilema de si estaba siendo irrespetuosa frente a las víctimas, pero al mismo tiempo darme cuenta que el tipo pues estaba queriendo contar y que necesitábamos hablar con él para tener esa verdad, para poder encontrar
a esas personas desaparecidas. Y bueno, la verdad que yo siento que eso fue como un regalo para mí, porque fue como quitarme una cantidad de prejuicios y me permitió también crecer como ser humano. Y bueno, en las conversaciones él me cuenta que no era suficiente los hornos, entonces que tiraban a las personas al otro lado de la frontera para que las familiares no pudieran reclamarlos, y porque las autoridades estaban muy molestas porque no estaba siendo suficiente, no estaban desapareciendo con suficiente agilidad. Y nosotros estábamos trabajando en eso. Pero claro, lo del Palacio de Justicia siempre estaba ahí porque es que no se había hecho nada. Y para mí era increíble que Caballerizas, que el Charri Solano, lugares donde tantos colombianos fueron torturados, sigan ahí como si nada. La misma casa del Florero. Hay muchos sitios en Colombia que han sido transformados en sitios de memoria, pero sobre todo desde la sociedad civil, iniciativas particulares. Pero no hay hasta el momento ninguna instancia militar, ni policial, ni carcelaria que haya sido intervenida. Y bueno, y yo empiezo ahí como paralelo al trabajo que estaba haciendo en la Cancillería, a ver cómo hacer para que este lugar sea convertido en sitio de memoria. Y viniendo del Catatumbo, sentada en el avión, me acuerdo que le comenté al asesor de Salvatore Mancuso, de hecho, que estaba pensando eso. Y bueno, y finalmente me dice, ¿por qué no haces la solicitud a la JEP? Y bueno, y terminamos haciendo la solicitud a la JEP para que estos sitios sean declarados sitios de memoria. Sé que es algo difícil en Colombia, pero sé que es el deber ser. También sé que no es que yo sea muy creativa, sino que es algo propio de cualquier proceso de no repetición, de un proceso de transición. Ha sucedido en Argentina, con la Exesma, en Chile, en el Estadio, en Villa Grimaldi, en el Museo de la Resistencia en Brasilia, el Museo del Archivo de la Policía Nacional en Guatemala, ya para no hablar de los alemanes que tienen por todo lado. Pero en Colombia es una sociedad tan militarista y tan temerosa del poder militar que esto, el solo hecho de mencionarlo parece ya una afrenta a la institución castrense. Y yo lo que quiero también es que reflexionemos un poquito y nos demos cuenta que no tiene que ver con odio, como me suelen decir, que es que yo respiro odio, que es que porque a mí me mataron a mi papá, pero que eso fueron los terroristas, no sé qué. No es eso, pues es mi trabajo, es decir, pero ahí caí, como me estabas preguntando, en algo que tiene que ver también con mi historia personal, pero no podía eludirlo tampoco. Estaba como en bandeja de plata. Es como si alguien, no sé, si hay un arqueólogo y ve que hay un espacio ahí donde posiblemente hay restos de yo no sé qué, pues seguramente la curiosidad le va... No, pero incluso porque tú cuestionas algo que yo creo que es bastante complejo en un mundo patriarcal, en un mundo en donde la guerra es la exacerbación del patriarcado, en un mundo en donde en todo caso la memoria es un territorio en disputa patriarcal también. Claro, es decir, son los símbolos de los guerreros los que prevalecen. Tú, digamos, impugnas, incomodas, señalas lo que evidentemente pues no quiere que se incomode. Sí. Entonces, por un lado, toda la memoria que se ha exacerbado y que tú criticas esa exacerbación por parte del gobierno del M-19. Por el otro, también criticas y has criticado y te ha costado mucho las condecoraciones que le han dado a estos militares, a estos generales, a esta gente que no ha sido señalada como responsable de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. ¿Qué tienes un poco que decir de ese asunto del patriarcado y de cómo en el fondo a veces no es tan fácil poder lidiar con ninguno de los dos lados, porque en el fondo, como lo decías fuera de cámaras, siempre quedas inscrita en un lado cuando conviene o en otro cuando conviene a cada uno de los dos lados? Sí, eso es algo, una pelea adicional, ¿no? Con ese poder patriarcal
de esa testosterona, quién tiene la capacidad de imponerse frente al otro. Y yo cuando llego, en realidad sin siquiera proponérmelo, le apunto a otras formas de, no sé si llamarlo de justicia o de confrontar ese pasado que es más lo simbólico. Y es, bueno, lo que estás diciendo a través de lo de las medallas, porque estas medallas que se le otorgaron a las personas del ejército que participaron en la operación del Palacio de Justicia, pues lo que quieren es borrar sus crímenes y mostrarlos como, sí, pues como personas destacables, ¿se dice? Sí, o destacadas. Sí. Destacadas. Y bueno, y crear un imaginario, ¿no? De ellos los héroes. Y yo pues digo, no, pues no, pues en la Constitución está que estas personas no pueden mantener eso. Después lo mismo con los sitios. O sea, yo me voy como más por lo simbólico, de una manera mucho más, yo no estoy agrediendo a nadie, yo no estoy queriendo callar a nadie, yo no tengo la capacidad, no estoy en una tarima de poder. Ni siquiera tengo un equipo de gente que me acompañe en esto, pero es lo que aprendí en mi trabajo en Alemania y lo vengo y lo aplico acá, pero es fuerte porque es tener a estos dos poderes de lado y lado. Y lo que estabas diciendo tú, que lo dije antes, cuando señalo un lado, los otros me atacan y viceversa, y siempre es, y yo no me quiero casar con ninguno, yo no. Pues no, porque es que no estoy ni en contra del uno ni en contra del otro, es simplemente miremos las cosas como sucedieron y ya. Yo me he ido a CORE. CORE es la Asociación de Retirados, Oficiales Retirados, y les dije, ya han pasado 40 años, ya, le decía el general León al presidente, ya, ¿cómo ven ustedes esto ahora? No, es que usted sabe que el M-19 ha impuesto un relato de manera muy exitosa en la que ellos quieren salir como héroes. Yo les decía, pero general, o sea, ustedes saben que ustedes torturaron, desaparecieron, hubo violencia sexual, ustedes tienen que reconocer eso. Silencio. Pero sin embargo, fíjate que hubo posibilidad de diálogo. Esto hace un tiempo no hubiese sido posible y yo se lo reconozco a ese general. Yo le dije, ¿por qué no hacemos una conversación difícil? Hasta hoy no me han respondido. Hablé con Noemí Sanín, está grabado. ¿Qué te dijo? Noemí. Era la ministra de Comunicaciones del momento en que se produjeron los hechos del Palacio de Justicia. Y que impidió que se transmitiera lo que estaba sucediendo minuto a minuto. Ella dice que ella sugirió para no interferir en las operaciones. Okay. Y a lo que voy es, yo hablo con todo el mundo. Además pudiste hablar con Belisario, ¿no? ¿Pude hablar? No. Jamás, ¿no? No, jamás pudiste. Jamás pude, no. Sí, ahora estaba intentando hablar pues con la esposa, pero la esposa vino después y ya está mal y bueno. A mí me interesa es escuchar qué es lo que piensa el otro y hasta dónde quieren ir con eso. O sea, como que ya. No es para poner a las personas en el paredón, pero la intensidad y la necesidad de ellos de mostrarse como héroes, como salvadores de la patria, de lado y lado, es tan fuerte y tan baja, son tan pequeños en reconocer el daño que generaron, que nos sumen a todo el país en esa pelea. Y como digo, pues para mí es, miremos las cosas de frente, pasó esto, reconozcámoslo. Dos preguntas finales. La primera, ¿estás pidiendo o pediste hace un tiempo la desclasificación de unos archivos en Estados Unidos? ¿Por qué no le cuentas a la gente cuál es esa idea? Yo creo que en esas audacias que has tenido, en el fondo lo que estás es tratando de imaginar cómo construimos de esta manera tan compleja que cuesta, que es difícil construir una memoria. La memoria es un territorio en disputa. Esa sería la primera y después te hago la última pregunta que creo que podría recoger lo que hemos hablado desde el inicio cuando llegaste a Alemania. ¿Qué es lo que estás pidiendo de desclasificación en Estados Unidos? Resulta que dentro de las investigaciones que empiezo yo a hacer me doy cuenta que Estados Unidos participó, no como mero observador, sino activamente en
en la masacre del Palacio de Justicia. Que es otra de las cosas que yo digo, ¿y los periodistas dónde estaban? ¿Cómo así? ¿Cómo así que ni siquiera miraron en plena Guerra Fría cuál había sido la participación de Estados Unidos? ¿Por qué nadie sacó esto hace 30 años? A mí es que me parece increíble. Bueno, yo pues nada, encuentro unos pocos desclasificados con ayuda de Michael Evans, National Security Archive, donde está claramente que dice, habla de lo que pues mencionamos, que Colombia que la inteligencia colombiana sabía que eso iba a suceder, se lo comentan a los Estados Unidos, que enviaron expertos en comunicación, que enviaron explosivos, que hubo agentes de inteligencia también. Es decir, participaron de la operación. Participaron, bueno, y yo me doy cuenta que, bueno, hay muchísimo todavía por hacer. Como estaba diciendo, la no repetición necesita desclasificación de archivos. Entonces, ahí yo por esos días le había hecho una entrevista a un ex agente de inteligencia, José Leonardo Dorado Gaviria, y él cuenta en la entrevista cómo sucedieron los hechos. Él era muy joven, mucha gente lo ha criticado porque tenía 14 años. En vez de extrañarse es que la fuerza pública también ha reclutado menores. Y bueno, un texto que apareció en la revista Cambio, ¿no? Ah, sí, ayer domingo. Hoy es... No, el del la entrevista está, sí está en Cambio y está, sí, en YouTube. El caso es que, bueno, hasta el momento ningún ex agente de inteligencia había nunca condenado o testimoniado en contra de la institución a la que él perteneció, y mucho menos ante cámaras. Entonces ahí llamo la atención del presidente Petro y aprovecho para decirle, bueno, pues, ¿por qué no me ayuda solicitando a Estados Unidos que se desclasifiquen todos los archivos de las agencias de seguridad estadounidenses en relación a lo que pasó el 6 y 7 de noviembre del 85? No solamente lo que tenga el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, que esos son documentos diplomáticos que pueden relatar, pues no sé, en el intercambio entre embajadores. No, necesitamos es de las operaciones de inteligencia, y eso solamente lo puede hacer un presidente o sea, de jefe de Estado a jefe de Estado. Por eso era importante que Petro o el jefe de Estado que esté lo hiciera. Ya de hecho yo había logrado que la JEP hiciera esa solicitud, lo mismo que la Fiscalía, pero eso, iban a Departamento de Estado y a Departamento de Justicia, y no es suficiente. Y bueno, vamos a ver, estos son procesos largos, pero en algún momento hay que empezar. Y es muy interesante para mí, sobre todo, acceder a toda esa documentación, porque hay un sector muy reacio a aceptar los crímenes de las Fuerzas Armadas. Lo entienden como, si uno acusa eso, entonces que uno está apoyando a la subversión. Y si es uno de los documentos estadounidenses donde está plasmado esa verdad, creo que no les va a quedar otra opción que aceptarlo. Y por eso veo también tan relevante que esto se desclasifique, para que nos ayude ya como a pasar más allá. Y termino diciendo, esto no quiere decir que yo legitime o que yo considere que el M-19 no tiene responsabilidad. Son responsabilidades distintas, pero tenemos que ser mucho más enfáticos en la responsabilidad que tienen funcionarios del Estado. Y bueno, y eso. La paradoja de todo esto, de estas luchas con la memoria, de esta dificultad a veces para fijar un solo punto, una posición, porque no es fácil, es que empieza a anunciarse que Alemania abre el servicio militar, un aspecto que estaba clausurado precisamente y que se consideraba una sociedad blindada por todas estas acciones de memoria, cátedras, monumentalización, memorialización, insistencia en la no repetición. Fíjense, a pesar que de todo ese esfuerzo social
Hoy los discursos de extrema derecha vuelven a ocupar un lugar en la agenda pública, y Alemania, que se creía un país que había alcanzado un grado de conciencia suficiente, vuelve a mostrarnos lo paradójico de todo esto. Tú empezaste a pensar estos temas en Alemania. Alemania te ayudó a volver a este país, al que yo creo y muchos creemos que necesitamos de personas como tú que ocupen un lugar complejo, incómodo, que no se, digamos, acomoden y que sigan preguntando por qué. ¿Qué sientes hoy frente a lo que está ocurriendo en el país que te abrió las puertas a la organización de esto que estás tratando de hacer, y que hoy, fíjate, como una paradoja más muestra que esta sociedad parece que se va a armar de nuevo y parece que va a participar probablemente, ojalá que no, en una guerra que ojalá no se convierta en una guerra mundial? Bueno, frente a Alemania, sí, lamentablemente han creído que bueno, ya los socialdemócratas y ya de tiempo atrás perdieron un poco la razón de ser de ellos como partido, y a esto se unieron, bueno, los verdes, que supuestamente en sus inicios eran pacifistas y antimilitaristas, y ahora hay una ministra de Exteriores del Partido Verde, y ellos están convencidos en que la militarización es la solución. Yo entiendo las dificultades que hay, todo el tema con Rusia, que lo tienen ahí Ucrania, pero son unas políticas que se alimentan es de odios, y ahí, bueno, esto está pasando en todas partes, ¿no? O sea, digamos que en cuanto al tema de la memoria, no es que el trabajo de memoria haya fracasado, porque muchas veces, entonces, ¿para qué todo ese trabajo de memoria si ahora hay ese ascenso de la extrema derecha? Yo creo que habría sido peor, habría sido mucho más pronto. Yo creo que esto responde también a un contexto global, de que pues Alemania, por mucho que ella ha hecho trabajo de memoria o trabajo en fortalecimiento de la sociedad civil, pues no es inmune, y que, bueno, los partidos políticos, como siempre, para buscar réditos, pues apuntan a lo que creen que son las recetas más eficaces y las repiten, y esto es el odio a los inmigrantes y la necesidad de confrontar pues a Rusia. Lo que tiene que ver con Gaza es absolutamente asqueroso. O sea, es que yo no tengo una otra palabra. A mí me sorprende colegas que trabajan en temas de memoria. Eso está cambiando muy lentamente, pero que no se den cuenta que lo que está haciendo Israel en Gaza es la repetición de lo que ellos hicieron frente a, bueno, con el pueblo judío. Ahí hay algo que no sabría explicar, o podría ser de una manera fácil: los alemanes le están echando la culpa a los palestinos de lo que ellos hicieron, y con eso se quitan su sentimiento de culpa, y nosotros apoyamos a Israel. Una suerte de terrible ajuste de cuentas. Espantoso. Pero, y pensar en esa, en incluso declarar el servicio militar como obligatorio, sí es algo que hace 3 años era impensable. Yo, de hecho, he pensado en mi hijo, que tiene 15, y que la idea es que estudie allá, y digo, si esto llega a pasar, yo no creo que vaya a pasar, no creo, pero sí se están militarizando muy, pues es la potencia más fuerte de Europa y no quieren perder el liderazgo, y en lo militar pues es central ahí, ¿no? Pues Elena, gracias por estar acá, gracias por atender a esta conversación que nos debíamos desde hace un año largo. Creo que son temas que nos dejan pensando a todos, que son más complejos de lo que parecen. Colombia tiene un trabajo en memoria muy serio, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los académicos, hay un acervo bibliográfico,
archivístico de miles de personas que se han empeñado en que nada de lo que hemos vivido se olvide y quede documentado, pero aún nos falta mucho como sociedad para entender que la memoria es compleja, que se construye con diversos materiales, memorias, personas, puntos de vista, y creo que eso como sociedad es quizás lo que nos está tratando de decir personas como Elena Urán. Gracias por estar acá. No, muchas gracias. Y ahora va a haber una fundación para temas de memoria, justicia y reconciliación, Fundación Carlos Horacio Urán. Bueno, la memoria de tu padre nos seguirá acompañando, como a todos los que algún día de 2007 lo vimos por primera vez salir como si fuera un espectro del Palacio de Justicia, cojeando vivo, y fue torturado y vuelto a introducir a ese palacio como si hubiera muerto en combate de una manera ominosa y terrible. Un abrazo y a ustedes, gracias por estar en estas conversaciones pendientes. Nos vemos en la próxima, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. Chao.